esta noche el historiador principal y quien nos va a llevar a conocer un poco la historia y también a asustarnos un poco aquí dentro del cementerio. No. Mi compañero Héctor Serrato está por ahí. Hola. Hola. Vamos a recorrer esta noche ¿Quién es? acá el Cementerio General de Santa Tecla. Queremos comentarles, bueno, antes que nada, para quienes no saben que vienen por primera vez a un necroturismo. Básicamente el necroturismo consiste en un recorrido en cementerios, valga la redundancia. La palabra necroturismo viene del griego, de la palabra cadimeterio, que significa lugar de descanso. Los griegos lo tomaban, así como las diferentes culturas de la humanidad a lo largo de la historia han tomado el hecho de que las personas cuando van a su última morada van a descansar prácticamente de todo lo que hicieron en vida. Muchas de ellas, creo que la mayoría, creen en la vida después de la muerte. El cristianismo que vino con los españoles a nuestras tierras y luego prácticamente se diseminó a lo largo del continente americano, de toda Latinoamérica, trajo también esas costumbres arraigadas que son las que nosotros hemos heredado. Queremos agradecer a la gente de Politur que nos está acompañando esta noche y nos va a brindar seguridad. Por allá a un amigo muy especial de nosotros, Douglas, que va a estar acá viendo sus vehículos también, ¿verdad? Y comentarles, cementerio, la palabra camposanto, hay una diferencia entre camposanto y también entre cementerio. Ya escuchamos que es cementerio. Camposanto viene de allá por la peste que hubo en Europa, allá específicamente en Italia, en la época del Renacimiento. Entonces, en un momento de la historia se da la situación de que las personas estaban enterradas en la ciudad y la peste que salía de los lugares donde estaban enterrados era insoportable y acarreaba enfermedades. Entonces la tierra que se trajo de Tierra Santa para construir los diferentes lugares Un muertito le habla. Perdón, disculpen. No hay problema. Es parte del espectáculo. Para construir las viviendas se traía de Tierra Santa, porque acuérdense que era un lugar bastante arenoso, bastante pedroso, entonces se traía muchas de ellas. Por ello fue que estos lugares, que eran las tumbas comunes o las famosas catacumbas, cuando se cubrieron con esta tierra se les comenzó a llamar camposanto. De ahí viene la palabra camposanto. Luego prácticamente se hizo un poco más moderno, cuando ya por la Edad Media se comenzaron a utilizar los féretros, en los cuales se depositaba el cadáver de la persona fallecida y se enterraba luego en un lugar que estaba en las afueras de las ciudades. Acá en El Salvador, prácticamente el cementerio de los Ilustres, que es el lugar más antiguo que hay, uno de los cementerios más antiguos que hay en el país, no es la excepción. Acá en Santa Tecla prácticamente ese es el cementerio de más importancia, el Cementerio General de Santa Tecla. Acá tenemos historias bastante comunes, bastante interesantes. De hecho se habla de algunas maldiciones que hay en algunas de las familias acaudaladas que vivían aquí en Santa Tecla. Las vamos a ir mencionando poco a poco. Y de hecho, parte de los estudios que hicimos también se hizo el descubrimiento de una historia de vampirismo. De veras. Aquí en El Salvador. Ya está activo, ¿eh? De hecho, específicamente aquí en Santa Tecla. Entonces, estas cosas las vamos a ir comentando poco a poco. Les dejo en estos momentos en manos de Héctor para que nos dé inicio al recorrido. Así que brindémosle una bienvenida, por favor. Un placer estar nuevamente. Creo que algunas de las personas que están aquí ahora presentes estuvieron en el anterior Necrotour, ¿sí? ¿No? Sí. ¿Quiénes? Levanten la mano los que estuvieron en el Necrotour de los Ilustres. ¿No? Ok. ¿Quiénes están por primera vez aquí en el cementerio de Santa Tecla? Todos. ¿Quiénes son tecleños de los que están acá? Ok. ¿Tecleños de papás tecleños también? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces va a ser un recorrido bastante interesante porque no solamente vamos a hablar de la parte morbosa que a todos nos atrae a la hora de visitar un cementerio, sino más bien dándole un enfoque cultural. Vamos a hablar de la parte histórica de estos personajes, porque aquí, igual que en todos los cementerios, hay enterradas personas de todos los niveles sociales y que han hecho diferentes obras.
Pero en el caso de la historia de la ciudad de Santa Tecla, que es una historia bastante interesante por su propia, sui generis, ¿verdad? Por su propia historia, por el propio nacimiento de Santa Tecla, los personajes que están acá han afectado mucho el movimiento y lo que Santa Tecla representó para las personas que vivieron acá desde su fundación. Entonces comenzamos hablando precisamente de por qué se creó Santa Tecla. Santa Tecla no es una ciudad que apareciera en el listado de ciudades durante la época colonial. Es la única ciudad importante de El Salvador que nace específicamente con el interés de crear una ciudad después de la independencia, cuando termina la colonia. Ustedes saben que hablamos de edificios y lugares coloniales antes de 1821. Santa Tecla va a nacer en 1854, a raíz de uno de los muchos terremotos que la ciudad de San Salvador va a sufrir. Un 16 de abril de 1854, un terremoto muy fuerte va a dañar un 80% de los edificios que va a tener San Salvador. Como San Salvador ya había sido destruida muchas veces desde los inicios de su historia como ciudad colonial, las autoridades entonces decidieron hacerle caso a un grupo de personajes importantes que comenzaban ya en esa época a interesarse por el cultivo de café y que se habían fijado en que unos cuantos kilómetros al occidente de la ciudad de San Salvador, unos 10 kilómetros más o menos, existía un lugar que parecía ser ideal para poder establecer una ciudad, porque era un valle que estaba rodeado de muchas montañas, un valle de clima bastante fresco, y además también que tenía mucha agua, porque aunque no corren ríos por aquí cerca, la cantidad de fuentes de agua que hay en Santa Tecla es bastante grande. Si no, de entrada recordémonos por ejemplo del turicentro, después llamado Turicentro de los Chorros, que curiosamente no es tan nuevo como podemos imaginar. Ya en 1898 se había comenzado a trabajar, a hacer un parque en ese lugar. Entonces hay dos personajes ligados a la historia de la fundación de Santa Tecla en particular: el presidente, que es presidente de la República y el que va a sancionar el decreto de creación de Santa Tecla, que es el general José María San Martín. En honor a él, uno de los parques centrales que tiene la ciudad de Santa Tecla lleva el nombre de este personaje, Parque San Martín, José María San Martín, y que además se vino a vivir acá. Y otros personajes pues son incluso el mismo arzobispo de San Salvador, Tomás Miguel Pineda y Saldaña, que también estuvo enterrado acá cuando se dieron los trabajos de restauración y reedificación de la iglesia de Nuestra Señora de Concepción, la iglesia central, parroquia de Santa Tecla. Se encontraron los restos de este arzobispo y otros personajes más ligados a la historia de la ciudad de Santa Tecla desde 1854 para acá. Vamos entonces a entrar ahorita por la parte sur, la entrada sur del cementerio, para comenzar a hacer